noche, Manuel Lu. Listo, ya te había puesto falla, pero bueno, trata de ser más tempranero. Bueno, el señor Foliaco también se acaba de No sé conectar. por qué, no sé, pero no me dejaba conectarme. Duré un Mm, rato que como carrito. ok, sí, a veces no sé si es el dispositivo, el internet, la aplicación, no se sabe. Pero muchas veces ocurren esos tipos de inconvenientes. Hay otro compañero en el grupo de WhatsApp que también está escribiendo que tiene problemas con el link. ¿Me regalan por favor el número de la diapositiva por donde quedamos? No, ya el joven que estaba hablando por WhatsApp, si no me equivoco, era el señor Raúl, que ya logró conectarse. Pero número 26, profe. Número Profe, creo que 26. quedamos por la Bueno, listo. 24. 26 o 24. Bueno, déjeme ya yo ahora que mire enseguida, yo me acuerdo. No me preocupen por eso, pero era para tener la idea. Yo apenas lo veo si es la 26 o la 24. Inmediatamente me doy cuenta. 24 no fue, ya eso lo vimos. 25 ya lo vimos y 26 listo. Sí, por la 26 efectivamente el compañero tenía razón. Entonces Ah, ya, habíamos profe. visto, ¿verdad? La parte del electrodo, que realmente son dos partes importantísimas, ¿verdad? ¿Eran cuáles? El núcleo y el extremo de arco. El núcleo, no, el núcleo y cuál es la otra? El extremo del arco. El No, revestimiento. señor, la más importante. Las dos más importantes. ¿Cuáles son? Núcleo y revestimiento. El núcleo y el revestimiento. Ojo, las dos partes más importantes del electrodo realmente son la parte más importante, sin desmeritar a las otras, la que acaba de decir el compañero correctamente está en lo cierto. Listo. Ojo, que las dos partes más importantes de un electrodo es el núcleo, que es la varilla, ¿verdad? Y el revestimiento. Tenemos otras dos partes del electrodo para identificar dónde voy a conectar yo el portaelectrodo. Por eso debo identificar dónde voy a colocar yo, ¿verdad? El portaelectrodo, porque si yo lo coloco de este lado, el revestimiento no me va a permitir pasarle la corriente al núcleo para que cuando yo haga arco, y lo otro, como esto no tiene revestimiento aquí, inmediatamente el arco eléctrico, el electrodo se me va a quedar pegado y voy a pelear con él ahí porque no tiene revestimiento esta parte de aquí. Entonces, por lógica o mi sentido común enseguida me dice cuál es el extremo donde yo debo colocar el portaelectrodo. Estamos claros ahí, ¿verdad? Eso lo hablamos la última vez. Entonces, íbamos a ver acerca del núcleo, ¿verdad? Y las funciones que ejerce ese núcleo. Entonces, el núcleo es una composición química definida por norma. ¿Cómo así? No puede ser cualquier tipo de metal ahí que yo en mi casa digo voy a hacer electrodos para vender electrodos. Pues no, inicialmente yo tengo que regirme por una norma, ¿verdad? Una norma es un documento
donde me dice el paso a paso de cómo debo yo únicamente tener ese material para cierto tipo de electrodo. Listo. Debe ser acero al carbono, si es aluminio, ¿sí me entiende? O si es de fundición, qué tipo de acero es, qué composición debe tener, cuánta composición debe tener. Entonces, es una composición química definida por norma. Además de eso, el núcleo, ¿verdad?, posee unos componentes como el hierro, ¿verdad?, el carbono, el manganesio, el silicio, el fósforo, el azufre, y además de eso contiene otros elementos aliantes como el cromo, el níquel, el cobre, etcétera, etcétera. Tiene una cantidad de elementos dependiendo la función que vaya a ejercer ese electrodo. Además de esto, define las propiedades y características de la unión soldada, lo que estamos hablando. Si el material que vamos a soldar es acero al carbono, lógicamente el elemento o la varilla debe ser de acero al carbono, ¿verdad? Además de eso, mira, define las características de cómo va a quedar esa soldadura, esa unión soldada. O sea, que yo no puedo utilizar un elemento de acero al carbono para soldar aluminio, porque esas propiedades y esas características van a ser muy malas para esa unión soldada. ¿Cuál es la función, mírenlo, de este núcleo? Medio de transporte de la electricidad, ¿verdad? Es el medio de transporte. Porque recuerden que si yo tengo un portaelectrodo, vamos a hacer algo aquí que a ver si logramos hacer. Este es el portaelectrodo y aquí tenemos el electrodo. Esta parte de aquí está energizada porque recuerden que aquí yo conecto el cable, ¿verdad? Y ese cable, esta parte tiene una parte metálica donde yo introduzco el electrodo. Esto tiene un agujero aquí con un tornillo Allen que apriete aquí para que no haya falso contacto y le transmite la corriente a toda esta parte interna de aquí, metálica, hasta donde sujeta el electrodo y lógicamente le transmite la corriente al electrodo. Ya, ¿dónde se la transmite? Desde la parte que no tiene revestimiento. Ya, entonces, esa es una de las funciones del núcleo, lleva toda la corriente, ¿verdad?, a través de él. Y además de eso es una fuente de material de aportación. O sea que además de eso, él se va fundiendo y va aportando en el cordón de soldadura. Esa es la función principal del núcleo. Esa es la función principal del núcleo, ¿verdad?, en el electrodo de soldadura. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Profesor. Ok. Vamos a hablar del revestimiento. El revestimiento es una masa constituida de diferentes minerales y sustancias orgánicas. ¿Listo? ¿Entienden ustedes por sustancias orgánicas? Y miren, diferentes minerales. Sustancias que se descomponen fácilmente, ¿no? Sí, exactamente, son orgánicas, fueron una sustancia de origen que es vivo, ¿sí o no? Señor. Cuando hablamos de orgánico. Listo. Sí, Ahora señor. vamos a ver más adelante ustedes. Entonces, el revestimiento es una masa constituida de minerales y sustancias orgánicas. Además, es una composición definida por norma. Ojo, no norma a la vecina, que de pronto dice, que la señora Norma es la que define eso. No, de pronto creen que existe una señora allá en donde hacen esto, la señora se llama Norma. Es una norma, como una regla, algo normativo más. Correcto,
no lo hubiera podido decir mejor, es algo normativo, unas reglas que ya existen. Esas reglas, lógicamente, existen porque eso fue de causa y error. ¿Me entienden? ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Para yo poder llegar, por ejemplo, que yo diga, ven acá, yo tengo un electrodo, ¿verdad? Un electrodo 7018, un ejemplo, un electrodo 7018, ¿verdad? Y ese electrodo es un electrodo de bajo hidrógeno, ya, un electrodo de bajo hidrógeno. Entonces, la composición de este electrodo, ¿verdad? La composición del revestimiento, hicieron inicialmente cogieron diferentes minerales, ¿verdad? Y sustancias orgánicas y hacían una masita, recurrían un electrodo y luego soldaban para ver qué propiedades daban. Le hacían unos ensayos, ¿verdad? De tracción, ensayo de flexión, de todo eso, para ver cómo se comportaba esa soldadura. Resulta que esa soldadura nada, no resistía, salían poros. Entonces ellos venían y cambiaban la cantidad de porcentaje de los minerales, le agregaban otra sustancia, quitaban otra, hasta que encontraron la cantidad adecuada, ¿verdad? Para poder que la soldadura que nos generaba era completamente apta, resistía, no tenía poro, mejor dicho, y cumplía. Entonces ya eso se convirtió en una norma. Dijeron, bueno, la cantidad es esto, y por norma para este tipo de electrodo debe utilizarse esta cantidad de material. Entonces, que la norma dice que el electrodo debe cumplir ciertos parámetros para que la soldadura sea de alta calidad. Correcto. Ahora, esa norma, ¿quién la rige para nosotros? ¿Alguien sabe? ¿Quién nos da a nosotros esas normas? Creo que hay una institución, creo que ASW, American, no sé qué cosa, SW de welding, de soldadura. Correcto. Es la AWS. Listo. Es lo mismo que usted acaba de decir, American Welding Society, o sea, la Sociedad Americana de Soldadura. Nosotros estamos regidos bajo la AWS. Ojo, no se les olvide porque esto va a salir en el examen. Ojo que al terminar esta clase, o sea, esta diapositiva me toca evaluar para ver si les quedó algún conocimiento, listo. Entonces, que toda la clase se evalúan. Entonces, ojo que estamos regidos bajo la AWS. Listo. AWS, donde la A, ¿verdad? Significa que American, ¿verdad? La W, Welding, y la S, Society. Sociedad Americana de Soldadura. No podemos traducirlo literalmente porque entonces dijera Americana de Soldadura de Sociedad. Usted viene y cuadra y dice Sociedad Americana de Soldadura. Listo, entonces, todo esto que estamos hablando aquí de las normas, la norma viene siendo la AWS. Listo. Entonces, a eso nos referimos con composición ya definida. Ellos tuvieron ensayo y ensayo hasta que encontraron las cantidades adecuadas para poder decir esta es. El revestimiento. El revestimiento, miren, viene aplicado alrededor de un núcleo metálico, que ya es lo que hemos venido hablando. Recuerden que dijimos que nosotros tenemos
¿verdad? El electrodo, que es el núcleo metálico, y aparte de eso, tenemos que el revestimiento, ¿verdad? Mírenlo, que es el que cubre la mayor parte o casi en su totalidad el electrodo. Ya, entonces aquí nos dicen que es aplicado alrededor del núcleo metálico. Profe, Listo. una pregunta. Sí, dígame. Profe, no sé, de pronto aquí por ignorancia, pero cuando uno va a un local aquí por la casa de barrio, sí, que ponen soldadura, yo he visto que le parten la punta al electrodo. ¿Eso para qué lo hacen? Bueno, recuerden que eso viene de lo que ya habíamos hablado nosotros anteriormente. Ya eso lo vimos. Le hago la pregunta a todos, la pregunta que les hice la vez pasada. ¿Qué se funde primero? ¿El electrodo, el núcleo o el revestimiento? Revestimiento. Revestimiento, bro. El revestimiento. El revertimiento. Dijimos que el revestimiento, ¿verdad? Estamos claros ahí. Quería nada más como que quedáramos claros en esa parte de ahí, ¿verdad? Este es un electrodo. Ahí está el electrodo, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Dijimos que el revestimiento se funde un poquito más rápido que el núcleo, porque si no, perdón, el núcleo se funde un poquito más rápido que el revestimiento, porque si no quedaba pelado el núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Aunque ya yo eso se los había explicado, pero de pronto se les olvidó y es importante, me gusta ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque se les va generando la misma duda, ¿verdad? Que uno tiene. Entonces, recuerden que como se quema más rápido el núcleo que el revestimiento, ¿qué va a pasar? Voy a tratar de que este borrador no es... Va a coger una curva, profesor. Eso es lo que quiero hacer aquí, pero no puedo ver. Vamos a tratar de hacerlo aquí. Él va a quedar con una especie aquí cóncava así, ¿verdad? Y digamos de que esto no está, esto lo eliminamos. Listo, el rojito este de aquí no está. Digamos que este lado queda igual que este lado, listo. Pongámosle así, que esto queda con una así. Y de este lado también le queda una puntica aquí. Listo. ¿Qué quedó aquí? Esto que viene siendo revestimiento. Ese revestimiento tiene una dureza, él es durito. Ahora digamos que usted ya soldó, ¿verdad? Y va nuevamente, va a soldar otra vez. Y usted tiene que tocar aquí el metal, ¿sí o no? Profe, así como, toca el metal aquí, así como ¿cómo? está, Sí, señor. queda aislado, ¿cierto? Por eso, queda aislado, mírenlo. No hace contacto, usted golpea ahí, no hace contacto. Muchas veces tiene que hacerle duro para que esto de aquí, ¿qué pasa con eso? Se quiebra, ¿verdad? O se rompe y nuevamente queda más o menos así. Y ahí si usted puede hacer contacto aquí con la pieza. Listo. O que hace lo que dice el joven, que es muy importante, porque si él se dio cuenta de eso, quiere decir que está pendiente a los detalles, muy importante. Ey, ¿qué hizo ese man ahí? ¿Por qué le partió la punta? Mire lo que se dio cuenta, o sea, importantísimo esa parte. ¿Por qué? Porque si la pieza o el electrodo le quedó así, como con unos cachos aquí, porque realmente él queda así como con unos dientes. Entonces, él con la mano, con el guante, él viene y le parte estas partecitas de aquí fácilmente. Con la mano uno viene y le hace así tan y la partió y ya queda la varilla nuevamente. La varilla queda aquí otra vez asomadita. Y ya yo puedo volver a hacer contacto con la pieza mucho más fácil. Yo lo puedo dejar así, pero yo tengo que entonces golpear muy duro para que esto se parte y hacer contacto. Lo más fácil es coger el electrodo y partirle la puntica ahí con cuidadito, y listo. Eso es lo que usted vio ahí. Está muy buena la observación que hizo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias, me quedó claro. Ok. Cumple con funciones
indispensable en la ejecución y en el resultado de la soldadura, ¿verdad? Dígame dos funciones indispensables en la ejecución y el resultado de la soldadura del revestimiento, según lo que hemos hablado. Que se fundan los dos materiales y se realice la unión de las dos platinas, por decirlo así. En este modo estaríamos soldando dos platinas. Ok, bueno, ¿alguien más? Profesor, que se haga bien el cordón de la soldadura. Eso, bueno, eso. El cordón va a salir bien. ¿Por qué va a salir bien el cordón? Bueno, les vamos a contestar rápidamente. Ya ustedes lo dijeron, pero hay que como darle forma a la idea. Ya ustedes lo dijeron. Cuando yo estoy soldando, ¿verdad? En la ejecución, cuando ya yo estoy soldando, se está conectando alguien aquí. No. Sí, el señor, no sé quién es el nombre. Vamos a Sí, ver. hay una persona que escribió por ahí que tiene problemas para ingresar. Bueno, ¿ya quién se conectó ahora? Por favor. ¿Quién es Invar del Sur? No, Invader User. Bueno, después me dice para colocarle la asistencia. Listo. Entonces, cuando estamos soldando, recuerden que el electrodo mantiene el arco eléctrico estable, ¿sí o no? Mantiene el arco eléctrico estable y ya sabemos por qué, porque recuerden que cuando estamos soldando, ¿verdad? La corriente viene por por toda la varilla. Si no tuviese revestimiento, ¿qué pasaría? La corriente vendría así, ya haciendo chispa por aquí, por todos lados. Ustedes ya más o menos deben de tener una idea. Ella viene por todo esto. Pero si el hombre tiene el revestimiento aquí, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Toda esa corriente no va a coger para ningún lado, sino que se va a redirigir, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia la punta del electrodo. Y va a mantener estable el arco aquí. ¿Sí o no? Y aparte de eso, en la ejecución transmite la corriente, mantiene el arco estable y después de eso, además de eso también, cuando estamos soldando o terminamos de soldar, perdón, como ya lo dijo un compañero de ustedes, ¿verdad? Tenemos aquí la platina, tenemos la platina. Y resulta que el cordón que quede aquí, el cordón de soldadura, va a quedar con una escoria que va a ir protegiendo el charco de fusión al final. Listo. Va a tener una escoria aquí que ya va a quedar abultadita aquí, protegiendo el arco. Perdón, el cordón de soldadura. Ya se va enfriando a medida que esto ayuda a que el charco se mantenga ahí y se vaya enfriando y no se chorree ni se caiga para ningún lado. Entonces miren lo que al finalizar me ayuda a que ese cordón me quede bien bacano, que fue lo que dijo por ahí un compañero de ustedes. El revestimiento tiene unos elementos como los óxidos naturales, óxido de hierro, ¿verdad? Tiene rutilo, el rutilo también se le llama óxido de titanio. Ojo que más adelante vamos a ver el tipo de electrodo según el revestimiento, que este es uno de esos tipos. Entonces no se los olvide cuando yo le digo que tiene el rutilo, ¿por qué es rutílico? Porque contiene óxido de titanio. Además contiene ilemita, además contiene 50% de óxido ferrítico y 50% de óxido rutílico. Contiene sílice, que es un óxido de silicio. Además de eso tiene silicatos naturales, como el caolín, el talco, la mica,
Ya, estos son lo que estábamos hablando ahorita de los productos volátiles como la celulosa y el acerrín, vienen siendo ¿qué? Lo que dijimos ahorita, sustancias orgánicas. Ya, esto ayuda a que se mantenga y se prenda con facilidad el revestimiento. Tiene fundentes, contiene productos químicos como carbonatos, contiene ferroaleaciones, contiene aglomerantes. Lógicamente, el aglomerante es para poder pegar, que se haga una masa y que se pegue ¿dónde? En la varilla, como silicato sódico o silicato potásico. Eso hay electrodos sódicos y potásicos. Listo, según el aglomerante que contenga. Sus funciones se pueden dividir, miren, las funciones del revestimiento se pueden dividir en 3 grupos, como grupo eléctrico, metalúrgico y físico. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El grupo eléctrico, ahí ya lo habíamos dicho, facilita el encendido del arco eléctrico. El revestimiento ayuda a que el arco eléctrico se prenda. O sea, cuando él hace el cortocircuito y yo lo levanto, se crea la burbuja, eso lo mantiene encendido porque contiene acerrín y contiene otras cosas que facilita que el arco se mantenga, se encienda rápidamente y se mantenga encendido. Claro, profesor, por la corriente. Dígame. Por la corriente que baja y sube de la pieza hacia el electrodo, por la burbuja Claro, ionizada. pero yo necesito de que eso se mantenga prendido y el revestimiento hace esa función. Además mantiene el arco estable. Ya yo les dije por qué. Porque como se va quemando el electrodo, se va quemando gradualmente también. El revestimiento mantiene esa partecita ahí estable. Viene siendo la burbuja o el arco eléctrico. También tiene unas funciones metalúrgicas. Cuando hablamos de metalúrgica, estamos hablando de las propiedades físicas en sí del metal cuando termino de soldar. Mejora las propiedades mecánicas de la zona de fusión. Ya. ¿Por qué? Porque le está aportando sustancias como la que dijimos ahorita, ¿verdad? Níquel, molibdeno, vanadio. Entonces, eso ayuda a que las propiedades mecánicas del metal fundido sean excelentes. Puede aumentar la cantidad de material de aportación, el revestimiento, claro, porque como contiene estos elementos que ya yo les dije, aumenta en la cantidad de aportación, aparte del metal, del núcleo, también hay materiales que aumentan esa cantidad, ¿verdad? Porque también las contiene el revestimiento, facilito. También tiene unas funciones físicas. Protege el metal fundido de los gases dañinos del aire. Recuerden que él va tapando el núcleo, ¿verdad? Mientras se va fundiendo, por eso forma esa parte de curva ahí. Forma escoria para proteger el charco fundido. Dirige la fuerza del arco y del metal por la forma que se va haciendo, ¿verdad? De las dos puntas que le expliqué. Entonces, y lógicamente, miren lo que dice, ¿hacia dónde? Hacia la dirección deseada. Fácil, porque si yo tengo el electrodo así en esta posición, ¿verdad? Y aparte de eso tiene la punta esa aquí, yo estoy obligando a que el arco coja hacia allá, porque yo lo estoy redirigiendo. ¿Y cómo lo hago? Con el revestimiento, lo que me ayuda a hacer eso, a irlo empujando. A eso se refiere esta parte de aquí. Esta es la patente de la persona que inventó el revestimiento. Eso fue por allá, mejor dicho, en el año 1904, imagínate. El inventor fue Oscar Gielberg, porque así es que se pronuncia. La otra vez me lo dijo un alemán que vino al SENA, ¿verdad? Que nosotros, usted sabe, se llama Colombo Alemán, porque tienen convenios con Alemania y por lo general nosotros también somos capacitados por los alemanes.
Ellos tenían que venir este año, pero por cuestión de la pandemia eso se aplazó, no sé si vengan el otro año. Son alemanes, ¿verdad? Entonces le preguntamos cómo era que se llamaba este tipo, cómo se pronunciaba, y así nos dijo. Él fue el inventor del electrodo cubierto en 1904, o sea, ya imagínense cuántos siglos tiene eso, ¿verdad? Funcionando. Y esta es la patente de su invención. O sea que todo el que está haciendo electrodo, la familia de él, porque lógicamente ya ese está en los huesitos, sigue generando platica con esta patente. Tienen que pagarle. Eso es lo bueno de que si usted tiene una idea, usted lo primero que tiene que hacer es patentarla, no ponerse a andar por ahí divulgándola y viene otro, le roba la idea, va, la registra, idea, perdió el año, no, que esa idea es mía. El tipo viene, saca los papeles, no, miren, vean, yo la registré el año 2020, el día de la pandemia, por allá en mayo. ¿Quién le dice que no? Entonces la idea es de él. La normalización, lo que estábamos hablando ahorita, ¿se acuerdan? Mírenlo, se definen los requisitos mínimos que debe cumplir las soldaduras en sus diferentes procesos. O sea, requisitos mínimos por la American Welding Society. Aquí está otra vez. Sociedad Americana de Soldadura. Listo, la AWS. Nosotros estamos regidos por la AWS como cosa rara. Mírenlo. Viene de los Estados Unidos. Eso lo inventaron los Estados Unidos. Por eso se llama American Welding Society, Sociedad Americana. Los alemanes, como ellos también son república independiente, ustedes saben que los alemanes en la historia realmente también hay que darle su mérito. Esa gente es muy inteligente también. También tuvo un desarrollo mejor que cualquier otro país. Lo podemos observar en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, ellos tenían unos tanques de guerra que diseñados mejores que cualquier de otro país. Ellos tenían cohetes, ¿verdad? O sí, cohetes que los enviaban, no eran exactamente, caían donde ellos querían, pero imagínense, ya hacían, mandaban cohetes. Los Estados Unidos, cuando se unió a la Segunda Guerra Mundial, lógicamente ellos dijeron que ellos se quedaban con parte de todo lo que, de esos armamentos para ellos. Imagínense lo que hicieron, los mejoraron, ¿verdad? Se robaron esas ideas, todos esos cohetes son robados de los alemanes. Ellos se llevaron cohetes de esos que rescataron después de la Segunda Guerra Mundial y los estudiaron y los hicieron igualitos y los mejoraron. Entonces, por eso los alemanes también tienen su norma, que es la DIN. Es más, los que han visto dibujos técnicos saben que están por la DIN también. Miren, que es la norma que rige el dibujo técnico. Entonces, es una norma. DOSH-IN. Y lo otro se lo debo, no me acuerdo aquí, ya se me olvidó, porque esto es alemán. Y no se podía quedar atrás los japoneses. Los japoneses también tienen su norma. Listo, tienen la JIS. Pero nosotros utilizamos la AWS. Entonces, ahorita, cuando estemos hablando por allá de la AWS según la norma, más o menos vamos a tratar, aunque yo no sé cómo están los electrodos definidos por la DIN, para hacer una similitud para ver cómo podríamos, porque de pronto algunos de ustedes se preguntan, profe, si yo me voy para Alemania y yo tengo un electrodo 7018, pero es un acero al carbono, que yo sé que es un acero al carbono, que voy a hacer una reja, por ejemplo, y eso es acero al carbono, y yo necesito usar 6011 o 60, pero allá la norma es diferente. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo vamos a saber eso? Con el sistema de clasificación, cómo es que esa gente clasifica eso, ¿verdad? Para que nosotros podamos trabajar fácilmente. Vamos a ver la designación de la soldadura SMAU.
de la soldadura esmao, ¿verdad? Miren, para los electrodos, ojo, tenemos que, si pueden ir apuntando, designación de esmao para los electrodos. Si vamos a soldar aceros al carbono, nos vamos a la norma AWS A5.1. Mírenlo, aceros al carbono, un ejemplo, digamos de que yo estoy, ¿verdad? Aquí un ejemplo, yo pongo AWS A5, mírenlo, y sin terminar ya me apareció la A5.1. ¿De qué habla? Sistema de clasificación de los electrodos, pero ¿qué tipo de electrodo? Soldadura de acero al carbono, aquí lo dice, si lo ven, ahí yo puedo leerme todo eso, lo que dice ahí, mira, aceros al carbono. Aceros al carbono. Entonces eso es muy fácil encontrarlo hasta en... Lo ideal sería irse a la biblioteca del SENA. Ya ustedes pueden entrar por ahí con su documento y usted coloca soldadura, es más, vea, y la norma y le aparece la información real, porque muchas veces usted saca en Google, saca un poco de vaina que uno ni entiende y no es ni real. Entonces acá sí va a encontrar en los documentos técnicos, va a encontrar la información real y verídica. Listo, entonces esta norma A5.1 habla de los aceros al carbono. La AWSA 5.5 habla de los aceros de baja aleación. Y la AWS A5.4 habla de los electrodos de acero inoxidables. Listo. Por ejemplo, vamos a hablar de ¿de qué vamos a hablar aquí? De los aceros ¿De al qué? carbón. Aceros al Aceros carbón. al carbón. No, de los Aceros al aceros carbón. no. No. El ¿De electrodo qué vamos a para hablar? poder soldar con aceros al carbón. Exactamente, ojo, que son dos cosas diferentes, porque cuando usted me dice, no, que vamos a soldar aceros al carbono, sí, pero yo puedo tener esta lámina o esta platina, miren, los aceros al carbono de esta lámina, pero estamos hablando de los electrodos estos de aceros al carbono, que es muy diferente. Tenemos que tener claro estos dos conceptos. Vamos a hablar de la clasificación de los electrodos de aceros al carbono, que están donde en la norma A5.1. ¿Oyeron? Yo les puedo preguntar, ven acá, y estos electrodos al carbono, ¿dónde están? No, profe, los encontramos en la norma AWS A5.1. ¿Estamos claros ahí? Bueno, mírenlo. Por ejemplo, tenemos el, ¿cómo lo clasifican ellos? Porque es que yo quiero que me entiendan algo. Cuando tú creas un electrodo como el que está aquí abajo, ¿verdad? Mírenlo aquí. Un electrodo como este. Entonces tú necesitas clasificarlo. ¿Cómo lo clasifico yo para identificar este electrodo de los demás electrodos? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque un electrodo, ¿qué información necesita un electrodo? Bueno, un electrodo necesita que le digan que es un electrodo, valga la redundancia. Además de eso, necesita qué resistencia mínima tiene ese electrodo, ¿verdad? Que tú lo identifiques. Además de eso, que tú lo identifiques para ver en qué posición trabaja. Además de eso, yo necesito que la persona lo identifique que con qué tipo de corriente trabaja. Además, yo necesito que me identifique qué tipo de elementos químicos tiene. Además, yo necesito que la persona también identifique qué polaridad trabaja. Y si usted se pone a escribir toda esa vaina aquí en el electrodo, ¿verdad? Usted viene y coloca aquí en el electrodo, lo puede remarcar así como dice aquí, y lo pone
Polaridad, mira, polaridad directa. Y usted lo lee, este electrodo de polaridad directa, entonces por acá viene y le coloca posición plana. Este trabaja en posición plana, no, pero también plana, pero es que él también trabaja en posición vertical, entonces aquí le pongo vertical, y también trabaja en posición sobre cabeza, sobre cabeza. Imagínense, y luego y todo lo que me falta todavía, entonces miércoles, toda esa vaina no cabe ahí en el electrodo. Y aparte de eso, de que de pronto medio se me borre esta vaina, y yo mierda, pero se me borró eso y en el electrodo ahora yo no sé. Miren la dificultad. Entonces esa gente se sentó a pensar. A todo esto que estoy haciendo yo lo hicieron el miércoles, pero ¿cómo hacemos nosotros para decirle al joven Porto, cuando vaya y agarre un electrodo, sepa para qué sirve, en qué posición trabaja? Porque no va a andar preguntando, ven acá, ¿esto para qué? No, él cogió el electrodo y él debe identificar, ya, este es para acero al carbono, este es para tal. Entonces esa gente se sentó a pensar y dijo, bueno, vamos a clasificarlo así. Dijeron ellos, vamos a, inicialmente le colocamos una letra, una E, ¿verdad? Le colocamos una letra para que sepan que es un electrodo. Y le vamos a colocarle 4 dígitos. 4 dígitos. ¿Para qué? Para que el primer dígito, ¿verdad? Para que el primer dígito la persona coloque ahí, identifique los 2 primeros dígitos, un ejemplo, los 2 primeros dígitos, los 2, me diga la fuerza mínima de la atracción, ¿verdad? En PSI multiplicado en PSI multiplicado por 1000. Porque si yo coloco 1000, imagínate, me está cogiendo mucho número. Después dice, y el tercer dígito que nos diga un dígito que nos diga en qué posición trabaja. Y otro dígito que nos diga qué tipo de polaridad es, qué tipo de corriente o qué tipo de ¿cómo es? De elementos contiene. Entonces esa gente dijeron, aro por dígito. Entonces se les ocurrió una ideota donde hicieron una tabla, ¿verdad? La gente viene y dice, bueno, una tabla, ya sabemos que el primer dígito, bueno, la primero es una E, ¿verdad? Lo primero es una E, ¿para qué? Sabemos que es electrodo, listo. Ponemos una E y sabemos que es electrodo. Luego ponemos el segundo dígito, o los 2 primeros dígitos, dijimos, es para ¿cómo es? La resistencia mínima a la tracción. Entonces, la resistencia mínima que contiene ese electrodo son 60.000 PSI. Pero solo 2 multiplicado por 1000, ponemos 60, pero ya ellos saben que el señor Porto tiene que multiplicar esto por 1000. 60 por 1000, ¿cuánto es? 60.000. Dijimos que el 1, dijimos que el tercer dígito es para qué, para todas las posiciones. Entonces digamos que el 1 es para todas las posiciones, el 2 para posición plana, ¿verdad? El 3, el 3 sí, para posición vertical ascendente. Entonces, si yo cambio este dígito, ya yo voy a saber para qué me funciona, ¿verdad? Y el último dígito para todo lo pertinente a la polaridad, tipo de corriente. Entonces yo dijeron, bueno, el 1, si contiene 1 es corriente directa, Si tiene el 2 es corriente tal y polaridad tal. Si tiene 0 es corriente Entonces eso fue lo que ellos hicieron. Entonces cuando hicieron esa tabla, ya listo, se crearon el primer electrodo, por ejemplo. Entonces cuando crearon el primer electrodo, a la persona que lo hizo le dijeron, ven acá, ¿cuánto resiste mínimo ese electrodo? No, 60.000. Bueno, los 2 primeros dígitos
le vamos a poner 60. Y ya saben, tiene que multiplicarlo por 1000. Y esa es la fuerza mínima de la atracción. Mira acá, y ese electrodo, ¿en qué posición trabaja? No, en todas las posiciones. Nosotros dijimos que el 1 trabajaba en todas las posiciones. Entonces aquí le vamos a poner un 1. Ya. Y ven acá el tipo de revestimiento trabaja. No, el revestimiento celulósico. ¿Y qué tipo de corriente? No, corriente directa. Y la polaridad. No, polaridad invertida. ¿Y qué tipo de acabado? Rústico. Bueno, eso está dentro del número 0. Y se creó el electrodo E6010. Ahí está. Así clasificaron ellos un electrodo. Lógicamente que clasificaron todos los electrodos que existen, según la AWS. Miren ese trabajo que se tiraron esa gente ahí. Entonces ya tenemos el E6010. ¿Sí se dan cuenta? Ahora vamos a hacer un electrodo aquí nosotros, que también nosotros utilizamos, que es parecido al E6010, que es el E6011. Listo. Este man se parece a este man. ¿Cuánto resistencia mínima de atracción tiene? 60.000. ¿En qué posición trabaja? En todas las posiciones, miren. En todas las posiciones. Es casi igual que este man. Y el último dígito es el que varía. El último, ¿por qué? Porque según una tabla, uno es potásico y el otro es sódico. Porque ese número, según el 0 está en todos los sódicos, un ejemplo, o potásico, y el 1 está en los potásicos, o digamos el sódico. Entonces ya por eso varía, uno es sódico y el otro es potásico. Pero tienen casi la misma característica, resisten lo mismo, miren, vean. No, que tiene más, el 6011 resiste más, no, papi, resiste lo mismo porque tiene la misma resistencia mínima a la atracción. ¿Cuál es la fuerza de la atracción? Es como si nosotros tuviésemos una platina aquí, ¿verdad? Como si nosotros tuviésemos una platina aquí, ¿verdad? Y nosotros aplicamos un cordón de soldadura aquí. Recuerden que él llegó hasta aquí, el cordón de soldadura llega hasta aquí. Y luego yo le voy a aplicar una fuerza a la atracción que viene siendo esta de aquí. Yo estiro esta pieza hacia allá y hacia acá. Listo. O puede ser a lo contrario. Puede ser, ojo, que si la pieza está aquí, puede ser de allá hacia acá. Y yo necesito ver cuánto resiste ese cordón para partirse. No que se partió, porque eso hay una máquina, ¿verdad?, que muestra la fuerza que se le está aplicando y cuándo falla esto. Lógicamente que esto se empieza cuando está en el ensayo. Ella hace esto, miren, empieza a hacer esto. Vamos a hacerlo así. Se empieza a deformar, ¿verdad? Mírenlo. Digamos que llega aquí así. Se empieza a deformar porque se empieza a estirar hasta que un punto, hasta que se parte. Cuando él se parta, la máquina me muestra a cuál fue la fuerza mínima que resistió esa vaina, ¿verdad? Y fueron 60.000 PSI. De la fuerza mínima, entonces son 60.000. Entonces, si el 6010 y el 6011 se parten a la misma o tienen la misma resistencia. Pero mira, trabajan en posición 1, o sea, hacen lo mismo. Lo que cambia son el tipo de revestimiento o el tipo de corriente o la polaridad o el acabado. Entonces eso lo vemos en una tabla que ya existe. Listo. Entonces, según la AWS, así clasifica los electrodos. ¿Sí se dan cuenta? Mírenlo como yo les dije. Ellos dijeron, bueno, los dos primeros para esto, el otro para esto y para esto. Y después hicieron una tabla donde empezaron a meter los electrodos según sus funciones, según su posición,
según todo lo que ya yo les expliqué. Y empezaron a clasificarlos así. Entonces tiraron un poco de tiempo haciendo esa vaina. Recuerden que esto es multiplicado por 1000. Listo. Mírenlo. Por 1000. ¿Oyeron? PSI y también existe el KSI. Ojo que la K es multiplicación por 1000. Repetimos nuevamente. El tercer dígito, a pesar de que estos son dos pegados, 70, 60, 80, lo que sea, son dos dígitos. Entonces el 1, 2 y el tercer dígito me indica a mí la posición de soldeo de ese electrodo. ¿Oyeron? El tercer dígito que indica la posición de soldeo Profesor, del una pregunta. electrodo. Donde usted dice que son dos dígitos, únicamente son dos dígitos, porque la anterior diapositiva dice que va de 60 a 120 PSI, 120.000 PSI. Entonces aquí iría 120, o sea, sería E-120. Bueno, listo. Más adelante, sí, correcto, no importa. Más adelante vamos a ver ese ejemplo, sino que es que no quiero confundirlo porque después se enredan ya. Pero digamos que se va a encontrar un cierto electrodo que no es raro aquí, ¿verdad? Aquí va a encontrar aquí va a encontrar tres dígitos. Un ejemplo. Aquí, perdón, 3 dígitos. Aquí se va a encontrar 3 dígitos. Pero se sobreentiende que está hablando de la fuerza mínima de la atracción porque tiene 3, tiene otro y tiene otro. ¿Qué me está indicando? Que aquí tiene 120, un 120 aquí, ¿verdad? 1, 1, 0. ¿Qué me está diciendo aquí? No, yo voy a soldar con un 12.010, un ejemplo. ¿Verdad? ¿Cuánta mínima fuerza de atracción tiene ese electrodo? $120,000. 120.000, ¿verdad? Pero ¿en qué posición trabaja ese electrodo? Todas las posiciones, bro. Trabaja todas las posiciones, profesor. Trabaja todas las posiciones porque el 1 me indica a mí todas las posiciones. Listo. Entonces Es lo único, es fácil. es lo único que ¿Sí? Lo único que ¿qué? ahí lo único que cambió fue la resistencia. Exactamente, la resistencia. Y eso en un electrodo es fácil de identificarlo. Vea que ya el compañero suyo lo dijo. Más adelante vamos a ver otros electrodos que sí hay que agregar. Lo mismo pasa con alambre. Lógicamente que yo no les voy a explicar o no sé si me colocan a mí en soldadura en mouse y se van a dar cuenta de lo mismo, porque la AWS también clasifica los alambres de esta manera, pero ya con otra cantidad de dígitos y otras cosas. Pero por lo general es parecido. Ya. Entonces, ya sabemos que el tercer dígito me indica a mí la posición de soldadura. En este caso, por ejemplo, si este fuese un 2, ¿en qué posición trabajaría? Trabajaría en plana y horizontal. Correcto, en plano y horizontal, nada más. Horizontal y plano. ¿Listo? Porque si yo trato de soldar sobre cabeza, se me va a hacer muy difícil. Si va a ser vertical, la ascendente va a ser muy difícil ya. Si es un 1, pues todas las posiciones. Si es un 4,
todas, pero principalmente la vertical descendente. Si usted trata de soldar con 70-18 bajando, él más o menos aplica el cordón, pero eso no tiene ninguna resistencia. Usted le da una patada a esa vaina y eso se parte. Mientras que este electrodo sí tiene la función de que se suelde y que quede bien fundido eso. Entonces, y el último dígito, pues lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Tipo de revestimiento, polaridad y corriente, penetración, acabado, todo eso me lo indica el último dígito. Entonces, por ejemplo, si el man termina, sí, dime. Dentro de las posiciones de soldeo solamente vi 1, 2 y 4, no hay 3. Eso es según la clasificación de los electrodos. Ya, porque un electrodo, es que tanto, imagínate, cuando dicen todas las posiciones, por lo general casi todos los electrodos, casi por lo general se sueltan todas las posiciones, sino que hay otro, es más, y yo sé que ustedes lo van a hacer, hay electrodos que nada más dice que en plano, pero uno coge tanto la técnica que puede soldar cualquier posición con ese electrodo. Profe, disculpe, no puedo, a ver si me puede hacer el favor de retroceder la diapositiva anterior. Decíamos que el último. No, profe. Dime. Ya. Sí, la pregunta mía era que no vi el número 3, solamente 1, 2 y 4. 3 no existe en las posiciones de soldeo. Según la clasificación. Por eso te decía que, mira, vamos a ver unos ejemplos. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo los electrodos más conocidos, señor Foliaco, dígame un electrodo conocido ahí, el más utilizado. Dígame 3. Yo los anoto aquí. 70-18. El 70-18. Otro. 60-13, 60-18. 60-13. ¿Cuál fue el otro que dijo? 60-18. ¿Cuál fue el otro? Bueno, miren, ahí tenemos 4 ejemplos, 5 ejemplos. Vamos a poner otro por aquí, el 70-24. Para que nos pueda quedar aquí bacán. Lo que vamos a utilizar en el SENA, 60-10, 60-11, 60-13 y 70-18. ¿Qué tienen en común estos electrodos? ¿Qué tienen en común estos 4? La resistencia, profesor. Profesor, la posición. El PSI, 60.000 PSI. Bueno, pero cuando hablamos en común es que todos tienen que tener lo mismo. La posición. Correcto. Profe, la posición de soldadura. La posición de este trabaja en posición 1. Este trabaja en la 1. Este más trabaja en la misma posición. Y este clase por hacer acá. No, hermano, a mí no me dijeron nada. Apaga el micrófono. Estamos escuchando aquí. Listo. Miren que tenemos ya 4 electrodos y todos trabajan en la misma posición. Listo. Todos trabajan en la misma posición. El 60-18 también, ¿no? Y el 70, sí, el sevelo, aquí está el 70-18. Y el 60-18, perdón. Miren, todos trabajan en la misma posición. Vámonos para este. Ya, este es otro cantar. Y podemos tener el otro ejemplo. Listo, el 4. Entonces,
como casi todos, como les dije, casi todos trabajan en la misma posición. De pronto este ni trabaja en todas las posiciones, pero usted coge este electrodo y todos los días le dice suelde con el mismo, suelde con el mismo, suelde con el mismo, que va a ver que usted lo maneja tan bien que puede subir con el man, puede aplicar soldadura ascendente. Y a usted le dicen, no, pero es que ese no trabaja en esa posición. Pues yo lo trabajo así porque ya yo le cogí la técnica. Listo. Entonces, eso lo clasificó la AWS por la casi similitud que tienen todos los electrodos. Listo. Entonces, si el electrodo, miren, lo termina en 0 o en 1, ¿verdad? Como por ejemplo, miren, el 6010 o el 6011, el man es celulósico, de alta penetración. Por eso estos electrodos los cogemos primero de fondeo. Soldamos con ese para que penetre y suelde realmente el fondo. Y su acabado es rústico. Un acabado, ¿se acuerdan la foto que yo les mostré allá donde mostraba varios electrodos? Eso eran con 6011. No se veía muy lindo el acabado. El que termina en 2, en 3 o en 4, como el 3, miren lo que es el 6013, es un electrodo rutílico, o sea que contiene ¿qué? ¿Polvo de qué? El rutílico contiene polvo de qué? Ya se les olvidó. Contiene polvo de titanio. Sí, pero contiene polvo de titanio. ¿Vieron? Óxido de titanio. Sí, óxido de titanio. Listo. Su penetración es un poquito baja, pero su acabado es excelente. Ese acabado que queda bien bonito. Usted dice, uy, yo sueldo bien bacano, pero resulta que depende de esto, de aquí. Cuando yo les haga, bueno, sí, cuando yo les haga la demostración de este electrodo, va a decir, no joda, el profesor sí suelda bacano. Claro que me ayuda también el tipo de revestimiento de este electrodo. ¿Oyeron? Y tenemos, miren, que terminan en 5, en 6 o en 8, como el 7018. Es un electrodo básico, como yo les dije ahorita, o bajo hidrógeno o polvo de hierro, ¿verdad? Tiene una penetración media y su presentación es buena, no que excelente, porque excelente la da este, pero una presentación muy buena, buena, linda. Listo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Quedamos en la diapositiva número ¿qué? 40. Ya estamos casi terminando esas diapositivas, ¿verdad? Casi. Entonces, anótenla por ahí, quedamos en la 40. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. No, profesor, solamente esperar a que envíe el video porque realmente hoy tuve problemas con la conexión, entonces salí y entré varias veces. Ah, bueno, listo, no, apenas. Ojo que estamos, yo lo estoy mandando, yo lo estoy descargando y lo estoy subiendo allá donde le mandé en YouTube porque de pronto allá es mucho más fácil y ustedes saben que para ustedes entrar me mandan que los autorice y muchas veces no estoy disponible y ustedes entonces esperando ya que yo les dé autorización y entonces no ven el video cuando ustedes quieren. En cambio ya lo pueden ver todas las veces que quieran, ¿sí o no? ¿No es mejor? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Este video que usted está grabando actualmente está quedando ¿dónde? En su cuenta de Google. Sí, eso me queda a mí porque yo fui el que creé la sesión de clase.